Continuamos con nuestra serie titulada Historias que Netflix nunca contó. Ok, ahí está. Alright. Tiene que venir. El tercer mensaje de esta serie, si tú te perdiste los otros, puedes ir directamente a nuestra página de YouTube o ahí mismo en las notas, tú puedes escanear ese código y te va directamente al playlist de todas las predicaciones que tenemos en video en nuestra página de YouTube. Y si hablamos acerca de ocasiones o episodios épicos en el Antiguo Testamento, creo que no podemos ignorar una de las historias más wow, ¿ok? Más épicas, literalmente, que nos cuenta la palabra del Señor. Y esa es la historia cuando a Jonás se lo tragó la ballena. La historia cuando a Jonás se lo tragó la ballena. Tranquilos, eruditos bíblicos que están aquí presentes y todos aquellos teólogos de las redes sociales que nos miran de a miles a través de nuestra página, ya sé que no era una ballena, ¿ok? Así que tranquilos, no digan, pastor dijo que era una ballena y no era una ballena, ya sé que no era una ballena, ¿ok? Dice la palabra, nos cuenta de que Dios separó, creó un gran pez, no nos dice literalmente que era una ballena, pero quedaba bueno en el título, así que lo pusimos, ¿ok? Cuando usted predique le pone el título que usted quiera. Pero ese momento, esa historia, cuando Jonás se lo tragó el gran pez. Pero de todas maneras no vamos a hacer tanto énfasis o no nos vamos a enfocar en el gran pez, sino en qué fue lo que sucedió para que Jonás, el profeta Jonás, pasara un fin de semana largo en el estómago de una ballena y no en una de las playas paradisíacas del Mediterráneo. Bueno, si tú sabes el final de la historia, sabes que al final sí termina en una playa, un poquito escupido por el pez, pero eso lo vamos a ver en un ratito cuando terminemos ahí. Pero ¿qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Por qué el profeta Jonás llegó a ese momento en donde se lo tragó un gran pez? Déjame rápido, si tú quieres buscar en tu Biblia, en Jonás capítulo 1, y si lo encuentras en los próximos 10 segundos, te voy a dar un aplauso porque, wow, no en el teléfono, ¿ok? Porque literalmente en mi Biblia una hojita, toda la historia de Jonás. Entre miles de hojitas, ahí lo vas a encontrar entre los profetas menores. Pero lo que tú buscas, Jonás capítulo 1, que vamos a ir repasándolo, déjame contarte así a grandes rasgos la historia. Resulta de que Dios llamó a su profeta, a Jonás, a que fuera a predicar a Nínive, una ciudad muy importante. Era la capital del imperio más grande de esa época, que era el imperio asirio. Dios lo llama para que vaya y le diga directamente un mensaje. El mensaje era que Nínive iba a ser destruido. Jonás le entró un poquito de miedo y en vez de ir hacia Nínive se fue hacia otro lado. Tomó una ruta completamente diferente, como si le hubiese dicho Dios que vaya para Greensboro y él se fue para Charlotte, ¿ok? O sea, para el otro lado. Pero en esa huida de Jonás y desobediencia de Jonás, Dios envía una gran tormenta ahí donde él estaba, en el barco en el cual él se encontraba. De pronto todos se paniquearon bastante en el barco y se dieron cuenta de que Jonás era el culpable de esa gran tormenta. Entonces deciden agarrar a Jonás y tirarlo al mar, literalmente. Lo tiraron al mar y cuando Jonás toca el mar y la tormenta se calma. Pero nos cuenta luego ahí por el capítulo 2 de que Dios envió un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás pasó 3 días y 3 noches, un fin de semana largo, en el estómago de este gran pez. Ahí Jonás ora, el capítulo 2, Jonás empieza a orar con gran temor y con gran clamor a Dios, y Dios lo escucha y hace que el pez lo escupa, o algunas versiones dicen lo vomite, en la playa más cercana. Después de eso Dios vuelve a llamar a Jonás al poco tiempo para que vaya a predicar a Nínive, y ahí sí, Jonás va, predica a Nínive. En Nínive, a pesar de ser muy malvada esa gente, ellos escuchan la predicación, se convierten a Dios, se convierten al Señor y Dios los perdona. Dios no destruye Nínive porque tienen temor de Dios y se convierten a Dios.
Jonás en el último capítulo, el capítulo 4, lo vemos un poquito frustrado. No termina muy bien la historia de Jonás. Así que no creo que Disney la ponga en uno de sus catálogos. Pero no termina muy bien porque él termina frustrado, enojado con Dios, porque Dios había tenido misericordia con los ninivitas. Y así termina básicamente esta historia de Jonás, en donde Dios le dice, ¿cómo yo no voy a tener misericordia de esas personas que están en oscuridad? Y así termina con esa pregunta y ojalá, seguramente, cuando estemos en el cielo nos encantaría encontrarnos a Jonás, ¿verdad? Y preguntarle, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo siguió? ¿Cómo siguió? ¿Qué pasó en la temporada 2? Porque nos dejaste ahí a medias, ¿ok? Pero es preciosa esta historia y es bastante desafiante. Dios, tenemos que entender de que no estaba mandando a Jonás de misionero a Hawái. No estaba Dios mandando de misionero a Jonás a Punta Cana o a alguna playa del Caribe o no sé, a algún lugar, a Dubái, un lugar así maravilloso. No, Dios estaba mandando a Jonás a predicarle a un pueblo que eran literalmente sanguinarios. Eran unos terroristas sangrientos los ninivitas. Nínive era la capital del imperio asirio, que era el imperio más grande en esa época, y se los conocía a los ninivitas por cómo eran de sangrientos y despiadados con aquellos pueblos que conquistaban. No quedaba nadie en pie cuando los ninivitas llegaban. Y ahí fue donde Dios mandó a Jonás. Por eso vemos que Jonás tenía un poco de miedo, ¿verdad? Tenía un poquito de miedo. Y vemos en esta historia cómo es completamente opuesta a las historias que aprendimos en las semanas pasadas. En las semanas pasadas hablábamos acerca de la obediencia de Abraham. Abraham obedeció aún cuando Dios le mandó a que tenía que sacrificar a su propio hijo. David obedeció aún cuando se iba a enfrentar a un gigante de 10 pies de altura. Él obedeció. Pero esta historia no nos cuenta una historia de obediencia, sino que nos narra una historia de desobediencia. Todo lo opuesto a lo que Dios quiere que hagamos nos cuenta esta historia. Cuando Dios llama a Jonás, vemos a Jonás que dice, no, güey, yo no voy para allá. Dije güey, W-A-Y, ¿ok? No, para los mexicanos que de pronto lo interpretaron con otra letra. No, güey, yo no voy para allá, de ninguna manera voy para allá. Pero toda historia o toda serie, si a ti te gustan las series, ¿ok? Toda serie comienza literalmente con el episodio, con la temporada 1 y el episodio 1. Temporada 1, episodio 1. Y esta historia también. Comienza con la temporada 1, que podemos decir que es el primer capítulo, y el capítulo 1 o el episodio 1, que es el primer versículo. Y miren lo que dice Jonás 1:1. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Ahí, si lo leemos rápido, de pronto pasa desapercibido. Pero sin embargo nos dice de que la palabra de Dios, Dios mismo, se acercó a Jonás. Si tú quieres saber qué Dios te va a decir, no tienes que acudir al predicador de turno o al salmista de turno o al profeta de turno. Tú puedes acudir directamente a la palabra de Dios. Dios se acerca a ti con este hermoso libro que es su palabra viva. Él se acerca a ti y te habla constantemente. Dios está haciendo exactamente lo mismo. Pasaron miles de años desde Jonás 1:1 hasta ahora y Dios sigue obrando igual. Dios sigue acercándose a ti, viniendo a ti con su palabra para hablarte. Pero muchas veces estamos muy ocupados, ¿sí o no? Anhelamos que Dios nos hable, pero estamos tan ocupados. O como suele decir un mexicano muy famoso hace un tiempo, tal vez un mes atrás, se hizo muy famoso por ciertos dichos, jugador de fútbol. El Chicharito, ¿ok? Dijo, o sea,
Tú quieres escuchar a Dios, pero no lees tu Biblia. Interesante. Así queremos, ¿verdad? Queremos escuchar a Dios, pero ni siquiera abrimos nuestra Biblia. ¿Cómo es posible? Dios y su palabra está siempre dispuesta a hablarte. Pero vemos ahí, en el versículo 3 de Jonás 1, cómo Dios empieza a hablarle y cómo Jonás reacciona, mejor dicho. Dios le dice en el versículo 2 de que vaya a Nínive a predicar, de que ya van a ser destruidos. Pero el versículo 3 nos dice, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó en Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Si nosotros lo leemos rápido, como siempre digo, nos podemos perder un montón de detalles. Pero si de pronto consultamos a la parte de atrás de tu Biblia, por eso es importante traerla, hay mapas. Sí, mapas. Lo mismo que están en Google Maps, en tu teléfono, que hay mapas. Si tú buscas ahí, o bueno, puedes tomarte la libertad de buscarlo también en Google, vas a encontrar de que Tarsis estaba completamente opuesto a Nínive. Eran dos ciudades que estaban completamente en lugares diferentes. Tarsis estaba a un lado y Nínive estaba del lado opuesto de donde él se encontraba. Nínive, como te dije, era la capital de la región de Asiria. Era lo que en esta época más o menos por donde está Irak. Más o menos por ahí, para que te ubiques más o menos en el mapa. Algunos siguen totalmente perdidos. Pero bueno, para que te ubiques más o menos por donde está Irak. Ahí estaba Nínive. De donde Jonás estaba, que estaba en Jope, eran alrededor de unas 450 millas por tierra. 450 millas te demoraba un par de días recorrerlas, tal vez una semana de viaje. Ahí donde tenía que ir él. Pero sin embargo dice de que él tomó un barco y se fue a Tarsis. O sea, para el otro lado completamente diferente. Tarsis está cerca del mar Mediterráneo, más o menos por donde hoy donde está hoy España, o la región de Cádiz, ahí donde se encontraba Tarsis en aquella época. ¿Y sabe a qué distancia estaba de donde se encontraba, donde estaba Jonás en ese momento? Se encontraba a 2.350 millas. O sea, Dios lo manda 450 millas para allá y dice, ¿sabes qué? No, yo me voy 2.300 millas para este otro lado. Completamente diferente, completamente opuesta. Y no eran millas que podía hacerlas caminando o en burro o en mula, no. Eran millas por el mar. Tenía que atravesar el mar. Fíjate cómo él toma una posición completamente contraria a lo que Dios le dice. Y vemos la desobediencia literal y la desobediencia descarada de Jonás en ese momento. Jonás no solamente estaba desobedeciendo a Dios, sino que nos dice de que estaba huyendo de Dios, de que estaba corriendo de Él. No estaba corriendo hacia Él, estaba corriendo lejos de Dios. Y acá donde podemos hacernos una gran pregunta. ¿Estamos nosotros o estás tú huyendo de Dios o corriendo hacia Él? ¿Estás tú huyendo de Dios y del llamado y del propósito que Dios te ha dado? ¿O estás corriendo hacia el propósito y el llamado que Dios tiene para ti y para tu vida? Tal vez tú a lo largo de esta prédica o concluyendo este mensaje te das cuenta de que estás muy lejos de donde Dios quiere que estés. Y no es por las circunstancias o por la vida o porque así es o por lo que sea. No. Es porque has estado huyendo de Él. Has estado huyendo de tu llamado. Cuando digo llamado, no es llamado a ser pastor nada más, aunque estoy seguro de que aquí lo hay. El llamado que Dios tiene para tu vida, el llamado que Dios tiene, el propósito que Él tiene para ti. ¿Estás corriendo hacia Él o estás huyendo de Él? Si tú en algún momento te encuentras que estás huyendo de Dios, déjame decirte de que eso es imposible.
imposible. Es imposible huir del Señor. El Salmo 139:7, el salmista dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? En los siguientes versículos de ese mismo Salmo 139, el salmista comienza a decir: si me fuese al cielo, ahí estás tú. Si me fuese a lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. Si me fuera al este, ahí estás tú. Al oeste, ahí estás tú también. No hay manera de huir de tu presencia, aún en la mayor oscuridad, ahí tú estás. Así que es completamente absurdo correr de la presencia de Dios, correr del propósito de Dios para tu vida. Pero muchas veces sabemos qué es lo que Dios nos pide, pero preferimos huir a Tarsis en vez de ir hacia donde Dios quiere, por más que parezca difícil. Jonás vio que era muy difícil, pero no sabía de que Dios iba a usarlo a él para que el pueblo más sangriento de esa época se convirtiera a Dios. Muchas veces nosotros huimos en vez de correr hacia Dios. Muchas veces sabemos lo que Dios nos pide y preferimos huir a Tarsis. ¿Y qué representa Tarsis? Tarsis representa literalmente esa ruta de escape. Todos tenemos rutas de escape. Todos hemos desarrollado habilidades para evadir responsabilidades. Esa frase está buenísima. Todos hemos desarrollado habilidades para huir de nuestras responsabilidades. Es decir, todo aquello que nos mantiene entretenidos en vez de mantenernos en el propósito de Dios, en vez de actuar en nuestras responsabilidades, a veces huimos por otros lados. El salir de shopping, por ejemplo. No, mentira. ¿Puede ser una salida, sí o no? Hay gente que en vez de afrontar su realidad o afrontar sus responsabilidades, no, me voy de shopping. Y a veces no hace falta irse al mall, ahora simplemente con sentarte con tu teléfono puedes irte de shopping. Yo muchas veces me he encontrado en eso. De hacer de Amazon una red social más, en el cual muchas veces cuando estoy muy así abochornado con un montón de cosas o ocupado mi mente con un montón de cosas, muchas veces me he encontrado que entro a Amazon y me siento liberado, endeudándome, pero liberado. Porque puede ser el ir de shopping o las compras o meterse en deudas un Tarsis para tu vida. Otros huyen para el lado del alcohol, que podemos ponerlo en un nivel más alto, pero es exactamente lo mismo. Porque lo que hace el alcohol es un escape para no enfrentar la realidad. Para no enfrentar la realidad. Muchas veces el descanso excesivo. A mí me he encontrado muchas veces en eso. Tantas cosas que hacer, no sabes qué, no puedo. No puedo, pum. El descanso excesivo. ¿Qué tal el escroleo infinito? No sé si es un verbo, pero ya lo hicimos. Escrolear y escrolear y escrolear infinitamente. Horas. Es un escape. Cuando sabes que tienes ahí lo que tienes que hacer, o tienes que estudiar, o tienes que trabajar, o tienes que tener una conversación con tus hijos o con tu cónyuge, pero sin embargo prefieres evitar. Eso es un Tarsis. La pornografía. También es una camino, una ruta de escape. La autojustificación de constantemente querer justificarnos y decir, no, porque yo me lo merezco. Pero sin embargo es un Tarsis. Estamos hasta dispuestos a pagar por esas distracciones. Nos dice ahí en el mismo versículo 3 de que Jonás pagó su pasaje. Con gusto yo creo lo pagó. Pagó su pasaje y vaya que era mucho más caro que pagar un pasaje a Nínive. Era 5 veces más lejos y era por barco. Pagó su pasaje. Muchas veces estamos dispuestos a pagar por esas distracciones. ¿Sabes qué? El intentar
o el querer, porque no lo vas a lograr, pero el intentar y querer huir de Dios tiene un precio muy alto. Un precio muy alto que pagar. Y al final vas a terminar pagando, porque vas a ver de que Jonás tuvo que después pagar su pasaje a Nínive. Va a terminar pagándolo y lo vamos a terminar pagando muy, muy alto. ¿Sabes cómo se paga el querer intentar huir de Dios? ¿Sabes cómo se paga? Se paga con las consecuencias de nuestras malas acciones. Porque Dios te perdona, claro que sí. Vamos a ver cómo lo restaura y la misericordia que derrama sobre Jonás. Pero el olor a pescado podrido que tenía, el olor a vómito de pescado que tenía cuando Dios lo sacó del pez, no se lo quitó nadie. Dios no se lo quitó. Tuve que caminar apestoso por varios días. Las consecuencias de nuestras acciones vamos a tener que enfrentarlas. Y muchas veces lo que está sucediendo en nuestra vida no es necesariamente una prueba, sino son consecuencias de nuestras malas decisiones. Y no caemos en cuenta de eso. Nos caemos en cuenta de que hay consecuencias de cada una de las cosas que hacemos aquí y en la eternidad. ¿Dios te perdona? Claro que sí. ¿Dios tiene misericordia? Claro que sí. ¿Dios derrama de su gracia? Desde luego que sí. Pero hay un alto precio que pagar cuando queremos huir de Dios. Pero en el versículo 4 vemos cómo Dios ve a su profeta descarriado. Dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Dios ve a su profeta descarriado. Ve de que el hombre que él había escogido, en vez de ir a donde estaba yendo para el otro lado. Estaba yendo por el camino equivocado. Y Dios moviliza toda la creación. Dice que envía una gran tormenta muy violenta para llamar la atención de Jonás. Muchas veces decimos, vamos a llegar ahí, de que ese gran pez que Dios diseñó, Dios creó para Jonás, es una muestra de la misericordia de Dios con él para que no se ahogara. Pero sin embargo la misericordia de Dios empezó a mostrarse en esa tormenta. Porque él quería sacudirlo, él quería llamar la atención de que él no estaba yendo por el camino correcto. Aquí vemos el primer acto de misericordia de Dios, la tormenta. Dios podría haber descartado a Jonás. Hubiese dicho, olvídalo, que se vaya para donde quiera, ya me escojo otro. Pero no lo descartó en ningún momento. No, él movilizó la creación completa en forma de tormenta para mostrar su misericordia frente a un rebelde. Esa es la historia de mi vida y de la tuya también, ¿sí o no? Movilizó Dios el mundo entero, el reino entero, el cielo entero, su propio Hijo, para que tú y yo nos volviéramos de nuestros malos caminos, para que tú y yo accediéramos a la voluntad de Dios, accediéramos al amor de Dios, nos llenáramos de Él y pudiéramos así caminar en sus caminos. Dios envió a su propio Hijo para rescatarte. Dios es capaz de cualquier cosa para llamarte tu atención, para acercarte a Él, para despertarte y así poder tú caminar en los planes divinos que Él tiene para ti. Así que no dudes en ningún momento la capacidad de Dios para demostrar de su misericordia para contigo. Fíjate que Dios no cambió el rumbo del barco mágicamente. Él no dijo, bueno, espérate, no es para allá, es para este otro lado. Vamos. No lo hizo en ningún momento, sino que le puso una tormenta para que Jonás tomara la decisión de cambiar de rumbo. Qué fácil sería, ¿verdad?, que Dios nos libre de los problemas. Sería hermoso, Señor, ¿para qué tanto lío? Líbrame de los problemas y ya. Pero si Dios nos librara de todos los problemas, ¿cuándo creceríamos? Nunca. Es como si tú le dieras todo a tus hijos ya cuando son mayores, cuando son grandes, y tú le dieras todo servido en bandeja. ¿Cuándo van a crecer? ¿Cuándo van a aprender de las responsabilidades de la vida? Nunca van a aprender a madurar. De igual manera, ¿cómo creceríamos si Dios nos librara de todos los problemas? Las tormentas y las dificultades son necesarias para crecer. Completamente necesarias. Así como lo fue en el profeta Jonás. Luego vemos el versículo 5. Estaban en medio de la tormenta.
que ya el barco se movía para todos lados. Y nos cuenta que los marineros que estaban en ese barco, aterrados, y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios. Dios con minúscula. ¿Okay? Es decir, ellos tenían sus propios dioses. Dice, y a lanzar al mar todo lo que había en el barco, todo el peso extra lo tiraban. Jonás, en cambio, ¿adivina qué? Había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. ¿Really? ¿En serio? El barco se estaba hundiendo, todos andaban como gallinas descogotadas por todos lados corriendo, tirando todas las cosas que tenían para poder alivianar y no hundirse. Y Jonás estaba durmiendo. Jonás dormía. A ver, espérate. Hay otra historia en la Biblia en el cual había un barco que estaba en una tormenta y había alguien que estaba durmiendo. No me acuerdo. ¿Quién estaba durmiendo en esa otra historia? Bueno, espérate. ¿Quién? En Mateo, capítulo 4, versículo 37 al 38, nos cuenta una historia muy parecida, en el cual los discípulos estaban en medio de una tormenta. Y nos cuenta ese pasaje de que Jesús estaba durmiendo. Gloria a Dios, porque Jonás estaba imitando a Jesús. ¡No! No. Hay una gran diferencia entre el Jonás dormilón y el Jesús descansando. No iba a decir Jesús dormilón, el Jesús descansando. Dice que Jonás bajó a lo más profundo de la nave, o a la bodega, dice otra versión. Es decir, estaba escondido. Sabía que era su lío. Sabía que era el culpable de todo eso. Y dijo, ¿sabes qué? Como que me voy despacito y me acuesto acá, en medio de estos barriles o lo que sea que haya habido ahí, ¿verdad? Él estaba durmiendo como quien quería evadir la realidad, como quien quería huir de su responsabilidad. En cambio, en Mateo capítulo 4, cuando nos cuenta la historia de que Jesús dormía, dice de que Jesús estaba durmiendo en la popa. ¿Sabe lo que es la popa? No es la señora que vende pupusas acá, no. La popa es la parte trasera del barco. Proa, popa, babor y estribor. Bueno, no sé cuál es cuál, pero proa y popa. Era la parte trasera del barco. ¿Y sabes de dónde se manejan los barcos o las lanchas? ¿Del frente? No. Se manejan de atrás, de la popa. Ahí es donde van manejando las lanchas o los que tienen los grandes timones. No se manejan desde el frente, se manejan de atrás. Entonces Jesús estaba descansando, pero Jesús estaba en control. No estaba huyendo. Es muy diferente descansar huyendo de Dios que descansar en el Señor, porque Él tiene el control. Esa es toda la diferencia que hace. Jesús dormía, pero aún así estaba en control, no como Jonás, que estaba huyendo. Muchas veces aplicamos muy mal el Salmo 46:10, que dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Muchas veces nos quedamos demasiado quietos. Amén, Paula. Nos quedamos demasiado quietos. No es lo mismo la pasividad de huir, la pasividad por huir de Dios y mis responsabilidades, que la pasividad descansando en Dios. Es muy diferente. Y muchas veces nos encontramos en esa pasividad porque estamos huyendo de nuestra responsabilidad o huyendo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios nos manda que estemos quietos, que conozcamos que Él es Dios, es decir, confiando plenamente en Dios y estando en control. Los marineros, en el versículo 6, los marineros paganos, empezaron a regañar al profeta de Dios. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puede estar durmiendo? Dile al que está a tu lado, ¿cómo puede estar durmiendo? Levántate. Quizás tu Dios, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no padezcamos. Me llama muchísimo la atención de que estos marineros mundanos, paganos, idólatras, tenían más fe que el mismo profeta de Dios.
Tenían más fe ellos y le dijeron, ¿sabes qué? De pronto tú clamas a tu Dios y tal vez nos salva. Ellos tenían más fe que Jonás, que estaba durmiendo. Muchas veces, eso es una vergüenza, pero muchas veces vemos más fe, más confianza en el mundo que en la iglesia o que en los hijos de Dios. Claro, muchas veces confían no en Dios o en otras cosas, pero muchas veces vemos más confianza, más esperanza en el mundo que en los hijos de Dios. Es más, si lo sigue leyendo después, ya lo vamos a llegar en un ratito, en el versículo 16, dice que los marineros se convirtieron a Dios. Pero no por la predicación de Jonás. No porque Jonás era muy buen predicador o porque Jonás le dijo, sí, ahora Dios nos salva. No se convirtieron por la predicación o el testimonio de Jonás, sino por el poder de Dios. Gracias a Dios por su Santo Espíritu que obra no solamente en cada uno de nosotros, claro, en cada uno de aquellos que tienen a Jesús en su corazón, tienen el Espíritu Santo en su vida. Pero el Espíritu Santo también obra en el mundo entero. Porque el Espíritu Santo es el que convence, no de adentro hacia afuera como lo hace cuando tú lo tienes en tu corazón, sino de afuera hacia adentro. Pero el Espíritu Santo, porque si Dios dependiera de nosotros totalmente para alcanzar al perdido, las iglesias estarían completamente vacías, pero gracias a Dios, que a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de muchas veces, vamos a incluirnos, ¿por qué no?, nuestro testimonio medio flojo, para no decir malo, aún así el Espíritu Santo sigue obrando en este mundo. Rapidito, ahí el verso 7 y 8, no lo pongo en la pantalla, pero nos cuenta cómo empiezan a echar suertes. Dijeron, ¿sabes qué? A ver quién es el culpable de esto. Dice, echaron suerte, no sé cómo hicieron, si fue con los palitos eso o cómo fue, pero echaron suerte. Y la suerte cayó justamente sobre Jonás. Y se dieron cuenta de que Jonás era el culpable de esa gran tormenta que estaba sucediendo. Y ahí nos encuentra el versículo 9 y 10, en donde le dicen a Jonás, ¡hey! ¿Por qué? Tú nos ocasionaste esto, porque aquí nos dice la suerte de que tú fuiste. Y Jonás dice, soy hebreo y temo al Señor. Yeah, right. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Es gracioso ver en el versículo 9 cómo Jonás se identifica. Se identifica como una persona que tiene temor de Dios, como un temeroso de Dios. Pero sin embargo estaba escondido, durmiendo, huyendo de Dios. Qué ridículo, ¿verdad? Que muchas veces no necesariamente nuestras palabras identifican quién verdaderamente somos, sino lo que identifica quién verdaderamente somos son nuestras acciones, en nuestro corazón, no nuestras palabras. Podemos hacernos llamar cristianos, hijos de Dios, y podemos llenarnos la boca de un montón de cosas. Pero sin embargo, si no vivimos conforme a como Dios nos manda que vivamos, como su palabra nos dice que vivamos, estamos dando un mal testimonio, no hemos ganado nada. Dijo Jesús de que muchos en los últimos días dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre aquello. Y Jesús dirá, no los conozco. Entonces gracioso como Jonás se siente temeroso de Dios, pero sin embargo huye de él. Los marineros paganos cuestionando al profeta de Dios. Necesitamos como iglesia ser testimonio de esperanza en un mundo que lo necesita desesperadamente. Tú y yo tenemos que ser ese testimonio. Pero luego nos encuentra el versículo 11 y 12. Nos dice el versículo 11, pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Los marineros le preguntaron a Jonás. Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien
por qué mi culpa. Yo sé bien que por mi culpa se han desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Y como que no insistió mucho, pero tal vez sí, porque hay un par de versículos en el medio, pero en el versículo 15 nos cuenta y dice: así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Creo que hay un detalle sumamente importante aquí. Y que no solamente le sirvió a Jonás para que la tormenta se aplacara, sino que te puede servir a ti también. Te puede servir mucho seguir el ejemplo de Jonás. No sé si lo leíste, pero en el versículo 12, la segunda parte, Jonás dice: yo sé bien que es por mi culpa. Yo sé que es mi culpa. Si tú y yo nos tomáramos en medio del problema, de las discusiones matrimoniales, de las dificultades, de los problemas, de las cosas que suceden en nuestra vida, y analizáramos por un momento y admitiéramos lo mismo que admitió Jonás, ¿sabes qué? Las cosas serían completamente distintas. Pero mientras nosotros sigamos le echando la culpa a los demás, la tormenta va a seguir. Mientras le echemos la culpa al que está al lado, al gobierno, a la situación, al mundo entero, y no admitamos y no digamos, al igual que Jonás: hey, es mi culpa. No vamos a llegar a ningún lado. Y yo creo que ese es el momento o lo más difícil que un ser humano puede hacer o puede lograr. Qué difícil es llegar hasta ese punto en el cual admitimos nuestra culpa, en el cual dejamos de culpar a los otros, nos miramos al espejo y decimos: ahí está el culpable, soy yo. Reconocer mi responsabilidad o reconocer tu responsabilidad es el primer paso para que Dios te restaure. Si tú no reconoces tu responsabilidad, si no reconoces tu parte de culpa, entonces nunca habrá restauración en tu vida. Nunca. Nunca. Fíjate, el versículo 15 dice que la tormenta se calmó en el momento en el cual Jonás fue arrojado al agua. Desde el versículo 5 nos dice que venían tirando los marineros todo lo que había en el barco. Comida, agua, todo lo que tenían estaban botándolo para poder alivianarse, para poder salir a flote. Habían lanzado todo por la carga por borda, pero sin embargo, por la borda, sin embargo seguían hundiéndose. Tú puedes cambiar todo en tu vida. Tirar todo el peso de tu vida. Tirar todas las cosas, todas las actitudes y todo aquello que tú consideras un peso en tu vida. Puedes tirar todo el peso que llevas en tu vida, pero no va a cambiar absolutamente nada hasta que llegues a la conclusión, a la misma conclusión que llegó Jonás, en el cual tú dices: ¿sabes qué? Como que yo también tengo gran parte de la culpa en esto. Hasta que no ataquemos la verdadera raíz, el verdadero causante del problema, nunca va a haber una transformación en tu vida. Muchos creen que si se mudan a otra ciudad o a otro país, se van a acabar los problemas. Pero se olvidan de que ellos van con ellos mismos, que ellos se llevan. Muchas veces no nos damos cuenta de que el problema somos nosotros. No importa dónde vayamos, llevamos el problema con nosotros también. Muchos piensan de que de pronto si se cambian de trabajo las cosas van a solucionarse, pero tú vas a ir también al otro trabajo. Muchos piensan de que, bueno, si me cambio de iglesia entonces las cosas van a cambiar. Pero tú te vas cuando te llevas, no sé cómo decirlo de una forma más obvia. Tú te vas también. Es decir, de que tal vez tú busques una iglesia perfecta, dice el dicho, pero en el momento en el cual tú la encuentras y tú llegas ahí ya deja de ser perfecta. Porque llegaste tú. Tal vez tú dices: ¿sabes qué?
Mi matrimonio anterior no funcionó, pero en el próximo sí va a funcionar. Era culpa de ella, era culpa de él. En el próximo va a funcionar y no nos damos cuenta de que seguimos en ese círculo. Pasó con una mujer que se encontró Jesús, una de las pocas interacciones que Jesús tuvo con mujeres. En Juan capítulo 4, la mujer samaritana nos cuenta de que Jesús se acercó a ella y Jesús mismo le dijo de que ella había tenido 5 esposos, 5 maridos había tenido. Ella llevaba 5 maridos. Amén. ¿En qué punto esta mujer se iba a dar cuenta de que no era problema de los maridos? Puedes tener 1, 2, 3, ok, pero 5, come on. Se puso tensa la cosa, ok. Como que el problema no era de los otros, sino que era ella, y ahí en ese encuentro con Jesús, ella pudo reconocerlo. Ella no lo reconoció con palabras, pero su acción cambió por completo. No puedes llegar o no puedes arreglar un problema, una situación solo cambiando de dirección. Lo único que soluciona es un cambio de corazón. Siempre lo más fácil es culpar a los demás. Siempre lo más fácil es culpar a los demás. Pero la raíz del problema no siempre son los demás, sino soy yo mismo, cómo yo reacciono ante lo que los demás hacen en mi vida. El causante de las desgracias, o las más grandes desgracias en mi vida, no sé tú, tal vez tengas un nivel de santidad mayor, pero mayor causante de mis desgracias en mi vida es el que miro todas las mañanas al espejo. Y hasta que no me dé cuenta, como Jonás, y diga, ¿sabes qué? Yo creo que esto es culpa mía, ningún cambio sucede en mi vida. Cualquier cosa o persona que impida que Jesús sea el capitán de tu barca, se tiene que ir. Muchas veces nuestra actitud somos nosotros mismos. Tenemos que dejar de justificarnos y reconocer nuestra culpabilidad. Y ese es el primer paso hacia la restauración, incluso para la salvación. ¿Sabías eso? ¿Sabías que ahí es donde comienza tu salvación? Yo sé, la salvación es instantánea en el momento en el que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, pero como te dije, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. Incluso el primer paso hacia la salvación, no de la salvación, sino hacia la salvación, no es necesariamente reconocer cuán bonito y cuán bueno es Dios. El primer paso hacia la salvación es reconocer cuán culpable yo soy. ¿Y cuánto necesito de un Salvador como Jesús? Ahí es donde comienza ese proceso hacia la salvación. Pero mientras nos consideremos lo más bueno del mundo, nunca vamos a tener esa necesidad o esa búsqueda de Jesús. No tienes que mirar a tu lado para encontrar el culpable de tantas cosas que suceden en tu vida. Muchas veces tenemos que hacer como Jonás y decir, ¿sabes qué? Es por mi culpa. Esto que está sucediendo, tomo la responsabilidad. Pero no termina ahí esta historia. Sigue aún más. Pero me encanta el último versículo del capítulo 1 de Jonás. Después del versículo 15, que los marineros lo tiran al mar, se calmó todo, dice en el versículo 16, de que al ver esto, todos se convirtieron los marineros a Dios, le hicieron sacrificio. En el versículo 17 dice, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Dios nuevamente mostrando de su misericordia. Dios creando un pez exclusivo para Jonás. Era un pez exclusivo para él. Y el pez no representa el castigo de Dios. Porque podemos decir, oh, pobrecito, tuvo que pasarse ahí encerrado en ese pescado, en ese pez por 3 días y 3 noches. No era el castigo de Dios. Ese no representaba el castigo de Dios, sino todo lo contrario, la misericordia de Dios. Así como la tormenta representaba la misericordia de Dios, este gran pez también representaba la misericordia de Dios.
Hay veces que lo que parece que nos traga en nuestra vida es en realidad lo que nos salva. Ese problema que tú dices que no tiene solución es el que va a usar Dios para poder transformar tu vida. Estoy seguro de que muchos de nosotros llegamos a la iglesia y llegamos a Jesús porque hubo una gran carga en nuestra vida, un gran problema, una gran situación. Muchos por enfermedad, problemas familiares, con los hijos, ataques espirituales, un montón de cosas, ¿verdad? Que fueron grandes problemas, grandes tormentas, grandes peces que nos tragaban, pero sin embargo nos acercaron a Dios. Esa es la misericordia de Dios. Así que en el problema en el cual te encuentres, Dios la puede usar como una salvación para tu vida, como una muestra de misericordia. Dios no nos desecha cuando fallamos, sino que prepara maneras sorprendentes para rescatarnos. Y luego, sé que se hizo un poco extenso, y luego empieza el capítulo 2, no vamos a verlo todo, tranquilos. Solamente el primer versículo. Dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Entonces Jonás oró. No sé si te diste cuenta, léelo de nuevo después. Pero en ningún momento antes Jonás había orado. No oró ni siquiera para confirmar de que Dios lo estaba llamando. No oró cuando estaba no oró cuando estaba en el barco. No oró para pedir dirección a qué barco tenía que subirse. No oró cuando estaba toda la tormenta. Recién estando en el pez, en el vientre del pez, en el estómago del pez, empezó a orar. Y no es que, me tragó el pez, perdón, voy a decir ballena. Señor, me tragó la ballena, Señor, sálvame. No. Dice que pasó en el versículo anterior 3 días y 3 noches en el pez. Y recién ahí oró. ¿Cómo es posible? ¿Y qué fabulosa esta historia? Porque nos podemos identificar muy bien. ¿Cuántos problemas te evitarías si tú buscaras a Dios y oraras a Dios al principio de las situaciones, antes que lleguen los problemas o cuando se avecinen los problemas y no cuando tengas el agua en el cuello? Pero no, esperamos 3 días y 3 noches apestando a pescado para empezar a orar. Recién oró cuando estaba 3 días en el pez. Incluso los marineros paganos oraron antes que el profeta de Dios. En el capítulo 1, versículo 14. Los mundanos oraron antes que el profeta de Dios. Si lo hubiese hecho en el capítulo 1, versículo 3, o en el capítulo 1, versículo 6, sería completamente diferente. Ahora, ¿por qué nosotros actuamos igual? ¿Por qué actuamos igual? ¿Por qué buscamos a Dios recién cuando el agua nos llega al cuello? ¿Sabes qué? Dios va a obrar. El final de la historia no cambió. ¿Ok? Se salvaron los ninivitas. Jonás quedó con vida. No cambió el final de la historia. Dios va a obrar. Depende de ti cómo lo va a hacer. Depende de ti cómo lo va a hacer. ¿Ok? Totalmente. Si lo va a hacer antes del problema o cuando ya estés en la panza del pez. En el capítulo 3, Jonás termina yendo a Nínive, pero no es que el pez lo lleva a Nínive. Dice después del final del versículo 2 de que el pez lo vomita en la playa, pero no lo vomita en la playa de Nínive, lo vomita en la playa donde había comenzado él su camino. Es decir, de que Jonás tuvo que emprender nuevamente el viaje. Jonás tuvo que hacer todo el camino de vuelta. Tú escoges si lo quieres hacer de la manera difícil o de la manera fácil. Pero que lo haces, lo haces. Que lo haces, lo haces. Porque nadie puede huir de Dios. Ponte de pie, por favor. Capítulo 2 comienza una historia, una oración fabulosa, de las más bellas en la Biblia, creo yo. Ahí, en medio del pez,
en el estómago del pez. Empezó Jonás diciendo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Dios te va a oír siempre. No importa en la angustia en la cual tú te encuentres, Él siempre va a estar ahí para oírte. Y el capítulo 3 dice estos versículos: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que yo te voy a dar. El versículo 3 dice: Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. ¿Era necesario pasar por todo eso? Al fin y al cabo ibas a ir a Nínive, loco. Bueno, no le dijo así, pero ahorita se me ocurrió. ¿Es necesario pasar por tantos problemas? Claro, unas cosas son las pruebas, pero muchas veces son situaciones y problemas que nosotros mismos nos buscamos. Dios, lo bello de nuestro Dios es de que Él siempre da nuevas oportunidades. Dios va mucho más allá de nuestras fallas, mucho más allá de tus errores. Él te da una segunda oportunidad. Eso es precioso. Eso es misericordioso. Eso es maravilloso, que no importa cuánto hayas fallado, cuánto hayas huido de Dios, cuánto te hayas equivocado, no importa si sigues terco reconociendo, sin querer reconocer la parte tuya de tu culpa, Dios te da una nueva oportunidad. Si hubiese sido Dios, como que escojo a otro, ¿no? Ya como que hay un antecedente ahí. Pero no. Gracias a Dios que Él no es como yo, que Él no es como tú, que Él da nuevas oportunidades más allá de nuestras fallas. Dios no lo descartó en ningún momento, sino que le dio una nueva oportunidad. La obediencia es la que cambia la historia, lo venimos viendo en estas historias anteriores también. Es lo que cambia completamente. La diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 3 es que en el 1 Jonás desobedeció y en el 3 Jonás obedeció. Se levanta y va hacia Nínive. Así como Dios no se rindió con Jonás, tampoco se rinde contigo. Él no tira la toalla. Él te da nuevas oportunidades cada día. Su misericordia son nuevas cada mañana, dice el Señor. Solamente le espera que digas: sí, Señor, te levantes y le obedezcas. Ora conmigo. Amado Jesús, bendito eres tú. Tu poder y misericordia nos inunda, Señor. Tu gracia nos transforma. Señor, hoy queremos pedirte que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros para poder así, Señor, mostrarnos el camino y redarguir en nuestros corazones, Señor, nuestras fallas y errores para poder así caminar en ti, Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús de que tú obres cada vez más y más y más, Señor. Y que nos guíes constantemente, no a huir de tu presencia, sino a correr hacia tu presencia y tu voluntad, Señor. Gracias. Gracias, amado Dios. Guíanos, Señor, durante esta semana. Ministranos, Señor. Haznos comprender más y más la grandeza y la riqueza que hay en tu palabra, Señor. Y que todos los días podamos estar atentos a lo que tú quieres decirnos. Para al igual que Jonás, la segunda vez, decir: sí, Señor, yo voy, yo te obedezco. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso a Dios.